Avanzamos con nuestro programa y como veníamos adelantando también aquí en Israel, está aumentando la presión al primer ministro Benjamín Netanyahu por la liberación de los rehenes. El fin de semana, de hecho, hubo protestas en Tel Aviv y este lunes familiares de los secuestrados por Hamás protestaron directamente en el Parlamento. El domingo Netanyahu explicó que rechazó la propuesta de Hamás que había exigido el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de todos los prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes. Dijo que esto significaría una derrota para Israel y que no garantizaría la seguridad. Vamos a conectar ya mismo con nuestro corresponsal internacional, con José Levi, que tiene más detalles allí desde Jerusalén. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Realmente se trata de familias desesperadas que ya más de 100 días ven cómo sus seres queridos se encuentran todavía en el interior de Gaza sin que ellos muchas veces sepan si están o no con vida, dónde se encuentran, en qué condiciones. Y entonces esto ha llevado a que, por ejemplo, llegaran hoy e irrumpieran dentro de una comisión parlamentaria en el Knesset, en Jerusalén, y ahí exigieran que se trate urgentemente este tema. Se dice que no puede ser, decían los que entraron en esta sesión parlamentaria, que los diputados estén ahí sentados tranquilamente cuando continúan estos rehenes, más de un centenar en el interior de Gaza. Vemos protestas en distintos lugares de Israel que exigen al primer ministro Benjamín Netanyahu hacer todo para que estos rehenes puedan regresar a Gaza, pero a Israel. Pero ¿qué es lo que dice de su parte Benjamín Netanyahu? Que ellos han efectuado una propuesta a través de Qatar, pero que todavía no hay ningún tipo de reacción en el lado de Hamás. Y lo que sí es que asegura Netanyahu que su país rechaza enérgicamente la propuesta de Hamás porque implicaría la salida de las fuerzas israelíes de Gaza, el fin de la guerra, el mantener a Hamás en el poder en el interior de Gaza. Dice que eso sería una derrota completa, que es totalmente rechazada por su país, ya que asegura Netanyahu que el gran problema para Israel es que puedan repetirse horrores, masacres como las del pasado 7 de octubre, cuando Hamás ha dicho que intentará llevarlas a cabo, acciones así una y otra vez. Entonces vemos que aparte de ese tema hay otro que también preocupa a Netanyahu, que es que ahora en la comunidad internacional cada vez más se escuchan las voces que califican de inaceptable la negativa de él a aceptar un Estado palestino independiente con soberanía y llegar a una solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino. Vemos que ayer fue Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hoy fue Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea. Ambos calificaron de inaceptable esta postura de Benjamín Netanyahu. Vemos que también Joe Biden, el presidente estadounidense, tuvo una conversación con el propio Netanyahu en la cual se trató este tema. Lo que sí es que Biden intenta encontrar fórmulas de compromiso. Él asegura que entre todos los miembros de las Naciones Unidas hay algunos que tienen su soberanía de alguna forma limitada, y entonces Biden se muestra optimista de que al final, a pesar de todo, se pueda llegar a alguna fórmula que permita la creación de un Estado palestino, aunque sea con una soberanía limitada, por ejemplo, el no poder contar con un ejército propio. Nacho.
Bien, una situación realmente muy, pero muy tensa a nivel político, con un telón de fondo muy complicado. Siempre tratamos de actualizar, por supuesto, lo que está también ocurriendo en Gaza. Te pregunto, José, ¿qué sabemos sobre lo que pasa en ese territorio palestino? Porque se habla ya de más de 25.000 muertes. Sí, así es, así lo afirma el Ministerio de Salud palestino, que está controlado, eso sí, por Hamas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que la ofensiva militar israelí se centra ahora principalmente en lo que es la zona de Jan Yunes, la segunda ciudad principal palestina en el interior de Gaza, y ahí se habla de batallas feroces, inclusive continúan en estos momentos batallas especialmente intensas. Jan Yunes se considera que es el centro principal del liderazgo de Hamas. Entonces se considera que sería un factor clave en hacia dónde se dirige esta guerra. Entonces vemos que hay un gran número de palestinos que se dirigen de Jan Yunes hacia el sur de la Franja de Gaza, concretamente a la zona de Rafah, que es ya la más al sur, al lado justo de la frontera con Egipto, intentando huir de los combates. La situación es especialmente tensa en las zonas de los hospitales de Jan Yunes, ya que por un lado son los lugares donde se encuentran también un gran número de desplazados internos, pero por otro, dicen los israelíes que los, afirma, terroristas de Hamas utilizan precisamente, sobre todo los hospitales, también las escuelas, para desde ahí llevar a cabo sus acciones. Entonces, todo esto lo vemos cuando siguen descubriéndose túneles en el subsuelo de Gaza, y en uno de estos túneles hay que señalar que los israelíes aseguran se habrían encontrado en las pasadas semanas en total 20 de los rehenes israelíes. No se encontró ninguno cuando llegaron las tropas israelíes, pero se vio el lugar donde habrían estado, esto según pruebas sobre todo genéticas de ADN. Hay en el lugar 5 celdas donde habrían estado estos rehenes. Entonces vemos que se trata de una muestra más de hasta qué punto el problema de estos rehenes es desesperado. Es una zona, ese túnel, donde la iluminación es prácticamente inexistente, también el oxígeno escasea, y en estas condiciones temen los israelíes que la vida de los rehenes sea especialmente difícil e inclusive que esté en peligro. In Gaza, even the dead cannot escape the indignities of war. More than a dozen cemeteries like this one in Jabalia, desecrated by the Israeli military. Gravestones destroyed, soil upturned, tread marks leaving little left for the living to honor their dead. This is that same graveyard before the war. 1 month later, a series of tread marks can be seen on the northwestern edge. It is no exception. A CNN analysis of videos and satellite imagery found that 16 cemeteries have been damaged or destroyed by the Israeli military since it launched its ground offensive. As Israeli forces push deeper into Gaza, they crushed the graves of thousands of Palestinians between November and January. Janina Dill, co-director of Oxford University's Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, says destroying graveyards violates international law, except under very limited circumstances. Cemeteries are not military objectives. They are, in fact, what international law would consider an object that is normally dedicated to civilian purposes, like places of worship generally. So this is protected from intentional attack. It can only be intentionally attacked or destroyed if it becomes a military objective. In some cases, like this cemetery in the Shujaiya refugee camp, Israeli bulldozers turned cemeteries into military outposts, parking armored vehicles behind freshly raised berms.
The damage is often deliberate and progressive. Over 2 weeks in December, the military bulldozed more and more of this cemetery east of Khan Yunis, building defensive fortifications. CNN witnessed firsthand the results of Israel's bulldozing of graveyards while embedded with Israeli forces last week. The armored personnel carrier CNN was traveling in drove right through this cemetery in Al-Burej, on a freshly bulldozed dirt road. And then there's this. Tombs opened at a cemetery in Khan Yunis this week, bodies removed from their graves. In a statement, the Israeli military acknowledged exhuming bodies from the cemetery as part of its search for the bodies of Israeli hostages. An IDF spokesman could not account for the damage to the 16 cemeteries identified by CNN, but said that in some cases there is no other choice, providing this photo of what it says is a Hamas rocket launcher at a cemetery in Gaza. CNN could not independently verify where it was taken. The spokesman could not account for the military posts over graveyards, but said, "We have a serious obligation to the respect of the dead, and there is no policy to create military posts out of graveyards." In at least one case, the Israeli military appears to have taken pains to maneuver around a graveyard. The Deir el-Balah War Cemetery, which holds the remains of many Christian and Jewish soldiers from World War I, left intact, despite devastation all around. At the Al-Tufah Cemetery, a very different picture. Residents say bodies were uprooted by Israeli bulldozers. We're currently retrieving the corpses of the martyrs that are present in the cemetery. The occupation forces have run over most of them with their bulldozers, and we've only identified a small number of corpses and martyrs. As for the rest, their identities remain unknown. South Africa cited Israel's destruction of cemeteries as part of its case, arguing Israel is committing genocide in Gaza. Israel denies the allegation, but experts say cemetery destruction could be evidence of Israel's intent. There's huge symbolic meaning to the notion that not even the dead are left in peace. It suggests that disrespect towards the kind of spiritual life of your enemy, their cultural property and heritage, it's an evidence of an animus against your enemy that is unhelpful in this context. The Israeli military is still desecrating graves in Gaza. At the Khan Yunis cemetery, where the military dug up bodies this week, the damage is extensive and all too familiar. Tombs destroyed, shrouded bodies sticking out of the soil, the dead roused from their final rest. Jeremy Diamond, CNN, Tel Aviv.